Bien, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. A ver, a ver, esto por favor ¿se puede visualizar Sí, las sí se diapositivas? ve, sí se ve, se Mm, escucha también, todo claro. bien, entonces colegas, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a un importante tema como es el manejo del coche de paro, ¿no? Como es sabido por todos nosotros, el perfil epidemiológico de las enfermedades que se dan en la actualidad, no solamente es a nivel nacional, sino a nivel mundial, vemos el incremento de las enfermedades no transmisibles, dentro de ellas las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, ¿no? En las áreas de salud, en las áreas críticas, especialmente en las emergencias, constantemente hay mucha demanda de pacientes con enfermedades cardiovasculares y también agregándose a ello los accidentes de tránsito en personas jóvenes, ¿no? eh, Se presentan muchas muertes y prácticamente el 50% de los fallecimientos, o sea, de las muertes que se dan en estas áreas críticas, corresponden a enfermedades cardiovasculares, ¿no? Por eso es que se lucha mucho en estas áreas por la supervivencia de las personas afectadas, ¿no? Eh, esta supervivencia para poder lograrla, ¿no? Depende muchas veces de varias circunstancias, ¿no? Que se han dado y se llama la cadena de supervivencia, ¿no? Esta cadena de supervivencia también ya ustedes lo conocen, ya lo conocemos, que es digamos, un conjunto de procedimientos que se realizan para salvarle la vida a estos pacientes, pero tiene la característica de que tenemos que hacerlos en tiempos muy breves, ¿no? Muy rápidos para lograr el objetivo. Para hacerlo, pues intervienen una serie de factores. Dentro de ellos son las habilidades que tiene cada profesional, tanto el equipo, que son médicos, enfermeras, técnicos de enfermería. Depende también del lugar físico donde nos encontremos, ¿no? Eh, Depende del número de profesionales con los que contamos, ¿no? Para poder realizar un trabajo, pues, eficiente. Y también la existencia de medios, de recursos materiales que necesitamos para poder brindar esa atención, ¿no? Dentro de ello está el coche de paro, ¿no? El coche de paro que lo llaman esto como coche rojo, eh, lo llaman también carro de paro, se llama coche de parada, ¿no? Tiene una serie de nombres que algunas instituciones lo manejan. Para ello es muy importante que cada institución de salud tenga un protocolo, ¿no? O que haya protocolizado la sistematización de este coche de paro en todas sus áreas, en todos sus servicios, ¿no? Críticos, el Maestra, cual disculpe que va... le interrumpa, ¿está pasando diapositivas? Disculpe. No, no, no. Está haciendo como una Ya, listo. Ya tutorial, está bien, ¿no? disculpe. Ya, entonces, acá luego vamos a entrar entonces, le decía como algo, como fundamentar, ¿no? El tema del día de hoy, el coche de paro, ¿no? Entonces vamos a empezar de repente yendo un poquito a la historia, ¿no? Que existe una enfermera en los años 1963, algo ahí por los años 60, una enfermera que fue la creadora de este coche de este coche de paro, ¿no? Ella, en su labor, en su trabajo diario, ella identificaba que se podía de repente disminuir los tiempos de los médicos teniendo los materiales próximos, cercanos a la mano para poder trabajar, ¿no? Entonces ella crea un carro
en el año 1968 un carro con varios cajones donde se podían encontrar fácilmente todos los útiles durante una emergencia, ¿no? Es decir, de acuerdo a su realidad en ese entonces, ¿no? Ese era más o menos el coche de paro que ella crea, de acuerdo a sus necesidades. Durante su trabajo en el área de emergencias, porque ella trabajaba en el área de emergencias, se ocupó mucho con la ayuda de un grupo de enfermeras en hacer una relación de todos los equipos necesarios que se necesitaban o que utilizaban en el cuidado o en la atención de esos pacientes críticos cuando se encontraban en paro cardiorrespiratorio, ¿no? En 1968 ya puede ella presentar su carro original que tenía varios compartimientos y características de este coche era que tenía unas ruedas donde podía de repente desplazarse de un lugar hacia otro, ¿no? Eh, y lo llamaron el carro de urgencias, ¿no? Tenía una distribución funcional. El material para cabeza y cuello estaba colocado siempre al lado al lado que estaría más cerca a la cabeza del paciente, ¿no? Porque para los materiales que necesitaban o requerían para la intubación. Los artículos para el acceso venoso se ubicaban hacia los pies de la cama y finalmente los medicamentos estaban en medio de los cajones del coche. También tenían unas áreas de portapapeles, ¿no? Este carrito pues resultó bastante popular, que pronto se ha utilizado o se utiliza hasta la fecha en todos los hospitales, ¿no? Todos los hospitales, todos los servicios tienen un coche de paro. Bien, vamos a ver entonces qué cosa es un coche de paro, ¿no? El coche de paro es una unidad móvil compacta y segura que nos permite pues garantizar la atención inmediata y adecuada del paro cardiorrespiratorio. Al estar disponible de manera cercana y disponer de todos los equipos, dispositivos médicos y medicamentos básicos que se requieren de una manera organizada y de acuerdo con las necesidades que tenemos de cada paciente, ¿no? Y que faciliten el uso para la atención de una manera inmediata de una emergencia médica con una amenaza inminente a la vida del paciente, ¿no? La finalidad de este coche de paro es que contribuir con la reducción de la morbimortalidad de la población atendida al disponer de una metodología y de recursos necesarios para la atención de pacientes en situación de parada cardiorrespiratorio o también otra emergencia grave. Sin embargo, no existe un protocolo único para armar el coche de paro, ¿no? Cada institución, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su metodología, a sus protocolos, depende de ello para que ellos acomoden cómo lo van a utilizar su coche de paro, ¿no? Eh, cada servicio se tiene que adaptar a sus necesidades. Vamos a ver cuál es ese objetivo del coche de paro, ¿no? Concentrar de manera ordenada el equipo, material y medicamentos para iniciar una oportuna y adecuada maniobras de reanimación cardiopulmonar y cerebral. Ese es el objetivo principal de contar con un coche de paro ordenado, ¿no? Hay dos tipos de coches de paro. Según el material, tenemos al coche de paro metálico, que eran los más comunes anteriormente. Ahora todavía existen, pero en la actualidad ya se han cambiado con los otros coches de plástico. Ya son más comunes, ya que gracias a los polímeros utilizados para su fabricación, dice, que logran evitar las abolladuras, la oxidación y la corrosión, lo que no sucede con los otros, ¿no? Que ya están prácticamente en desuso, pero en algunos hospitales aún todavía existen.
¿cuáles son cómo debe ser el equipamiento, o sea, de un coche de paro, ¿no? Externo primeramente, ¿no? Vamos a ver que debe tener un portazueros, debe tener un estetoscopio, ¿no? Un pulsoxímetro, tenemos que tener un porta desfibrilador, que es la base para colocar el desfibrilador, ¿no? Este desfibrilador debería de estar siempre conectado a la corriente eléctrica, ¿no? Tanto sus paletas para adultos y también para niños. Tenerlos a la mano, tener el gel conductor en el caso de que se necesite realizar la desfibrilación eléctrica, ¿no? Bien, ¿no? Por fuera, ¿qué es lo que es importante que tenga un coche de paro? Definitivamente el tanque de oxígeno, ¿no? No son muy grandes, son pequeños, tienen poca capacidad de oxígeno, pero son solamente para momentos cortos, pequeños, en los que se pueda brindar la atención inmediata, ¿no? Siempre debe estar lleno de oxígeno, tiene que tener un flujómetro regulador, ¿no? Eh, Vamos a ver más adelante la responsabilidad de mantener todo esto en completo y revisarlo permanentemente, de qué personal es, a quién le corresponde, ¿no? También tenemos que a la izquierda posterior y posterior del carro, ¿qué es lo que tiene? Cuenta con un recolector de cortopunzantes, ¿no? Que siempre es necesario y siempre lo van a atender para recolectar los desechos comunes, los desechos infecciosos también, ¿no? Se tiene que tener una tabla de reanimación. Siempre está detrás, en la parte posterior del coche de paro. Se encuentra una tabla de reanimación, la cual puede ser de madera o puede ser acrílica, ¿no? De preferencia, se tomará en cuenta el tamaño, de acuerdo al tipo de pacientes, ya sea si es adulto o es pediátrico, ¿no? Es muy importante porque a veces esto ocurre el paro cardiorrespiratorio y a veces las camas son de somier, ¿no? Se hunden, entonces no nos va a permitir a nosotros dar unas buenas compresiones cardíacas, ¿no? Entonces tenemos que tener una tabla para poder que esas compresiones cardíacas sean efectivas. La importancia del carro o el coche de paro, ¿no? Es que nos va a garantizar, nos va a integrar a los equipos, al material y a los medicamentos. Y también nos garantiza los medicamentos necesarios que vamos a contar para poder brindar la atención en el caso de un paro cardiorrespiratorio, ¿no? También es importante porque va a mejorar la calidad de la atención al paciente para atenderlo de una forma inmediata en una emergencia médica. De una forma inmediata, sin perder tiempo, tenemos que saber que ese coche existe y tenemos que conocerlo también. Tenemos que conocerlo tanto internamente como externamente, todo el personal que trabaja, no solamente no me tocó trabajar de repente en esa área hoy día, no. Todo el personal tiene que estar capacitado y tiene que conocerlo, saber dónde están las cosas, porque en el momento que se necesita, no debemos perder ni un segundo siquiera, porque hay que pensar de que la vida de ese paciente es valiosa y si nosotros nos tardamos, ese paciente podemos de repente sacarlo del paro cardíaco, pero de repente podemos dejarlo con alguna secuela neurológica, ¿no? Entonces, el tiempo es muy valioso en la atención de un paciente en parada cardíaca. También esto nos integra al profesional, al equipo de asistencia en la atención del paciente, ¿no? Enfermeras, médicos, debemos de trabajar de manera integral. Es indispensable en toda área donde se manejen pacientes o se realicen procedimientos de reanimación, ¿no? Los paros cardíacos son a veces impredecibles, ¿no? A veces son pacientes, como les decía, que se producen en primera línea las muertes por enfermedades cardiovasculares. Un paciente que tiene una enfermedad cardiovascular es como una bombita de tiempo, ¿no? En cualquier momento hace su paro cardíaco y a veces ni siquiera nos da de repente
algún aviso antes para poder actuar, sino es repentino, ¿no? Inesperado. Algunas especificaciones que consideré de repente conocerlas también, ¿no? Especificaciones básicas o generales, tenemos que eh, estos coches son recomendables que sean de materia plástico, compacto, ¿no? Eh, el ancho debe medir entre 55 y 65 centímetros, su altura entre 85 y 95, con una longitud de entre 78 y 90 centímetros, ¿no? Debe tener su manubrio para conducción que nos va a permitir a nosotros transportarlo, de repente moverlo. Eh, las esquinas deben ser redondeadas para proteger de repente al personal de los golpes si es que estuvieran en punta, ¿no? Y debe tener sus ruedas, que son 4 ruedas antiestáticas giratorias, o sea, tiene su sello de seguridad que nosotros le podemos poner para no moverlo o retirar ese sello para poder trasladarlo a donde nosotros lo necesitemos, ¿no? Donde a veces el paciente entra, tengo 2 o 3 camas, mi coche está en un lado, puedo transportarlo a cualquiera de las camas en ese momento, ¿no? Algunas generalidades que podemos tener en cuenta con estos coches de par, ¿no? Que debe ser suficientemente amplio para contener todos los elementos que exige la norma, porque hay una norma técnica que existe de los coches de par, ¿no? Con cajones y carteles de rótulos que nos indican qué tipo de materiales cuenta de manera interna ese coche, ¿no? Y eso debe estar bien visible, se debe notar con letras grandes. Debe ser de material lavable, no conductor de corriente eléctrica, definitivamente, porque ahí encima de ese coche se maneja pues el desfibrilador, ¿verdad? Debe poseer ruedas que lo hagan fácilmente desplazable con sistema de frenos. Debe ubicarse en un lugar accesible y de conocimiento obligado de todo el personal que trabaja en la unidad, ¿no? Todo el personal tiene la obligación de conocerlo. Ahí no hay que, no lo conozco. En estas áreas definitivamente no podemos, no nos podemos dar ese lujo, definitivamente, ¿no? Porque inmediatamente tenemos sanciones. Debe permanecer próximo a un acceso de corriente eléctrica para mantener enchufados los equipos que posean baterías, ¿no? Algunos también coches podemos colocar un monitor de funciones vitales para tomar la presión arterial, el pulso, si es que lo hubiera y si es que alcanzaría el coche. Como les digo, lo que les digo acá es lo básico que debe de tener, ¿no? La forma como lo arreglen ya depende de cada institución. Debe contener solo material imprescindible, evitando pues la acumulación de elementos que puedan afectar una eventual emergencia médica, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a los medicamentos que se utilizan ahí solamente son medicamentos que se utilizan para eh, actuar en el momento del paro cardiorrespiratorio, ¿no? Hacer un RCP avanzado, ¿no? Todos los medicamentos que utilizamos ahí. No vamos a poder de repente, voy a poner un antibiótico, una ranitidina en ese coche. No, ahí no se colocan estos coches de paro ese tipo de medicamentos. Debe ser un coche rodable de alto impacto, bueno, ya las dimensiones que ya las mencioné, ¿no? Los cajones con precinto o llave, ¿no? O sea, con seguro. Deben estar cerrados y abrirlos solamente cuando se necesita. Sucede a veces, por la experiencia les comento, que a veces el apuro, de repente necesito un medicamento, eh, pero no para un paro cardíaco, necesita para otra cosa, sacan los medicamentos y esos medicamentos no los devuelven, ¿no? Y entonces ya hay faltantes ahí en ese coche. Entonces, eso no tiene que suceder. O sea, el personal tiene que estar concientizado de la importancia
de estos coches de paro, de lo importante que son. Nos ha pasado, yo creo que a quien no le ha pasado muchas veces el actuar en el momento de un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, a veces uno quiere un material y no lo encuentra. ¿Dónde está? Es una cosa bastante estresante en ese momento que uno vaya a coger algo y no lo encuentre, ¿no? En ese momento se pierde mucho tiempo, hay mucho estrés, tanto del profesional médico como de nosotros mismos, de todo el equipo, y se convierte no se convierte en algo agradable en ese momento para todos, ¿no? Entonces, y hay que pensar sobre todo, independientemente de uno, hay que pensar en el paciente, ¿no? Disponer de tachos de desecho comunes para biológicos, como ya lo vieron en la figura también. La tabla de compresión cardíaca, que también es muy importante que debiéramos tener, porque eso nos va a facilitar, nos va a ayudar muchísimo en dar una buena compresión cardíaca, ¿no? ¿Qué recomendaciones generales debemos tener en cuenta, ¿no? Con este coche de paro. Debemos verificar diariamente el funcionamiento de los equipos, ¿no? De los elementos y los equipos que tiene este coche de paro. Tenemos que verificar, pues, eh, ese desfibrilador que esté prendido siempre, que esté cargado, ¿no? Eh, Pongas que se vaya la luz, ¿no? Entonces esa máquina va a estar cargada siempre. Ese oxígeno que debe de estar lleno, si se usó inmediatamente, se tiene que volver a llenar. O sea, debe estar todo, que diariamente se tiene que verificar, ¿no? También se debe verificar semanalmente el funcionamiento de las tomas eléctricas, ¿no? De las tomas de oxígeno también. Eso no lo hacemos nosotros, pero nosotros tenemos que hacer las coordinaciones con el personal de mantenimiento para que tenga que revisarlo, ¿no? Se tiene que diariamente revisar también o verificar que ese coche de paro esté sellado, ¿no? Sellado, no esté abierto. Como le repito, y suceden, hay gente muy responsable eh, que a veces en un descuido se meten a estas áreas, a veces no hay paciente y cogen algunas cosas, cogen algunos medicamentos porque lo necesitan para otra cosa. Y está bien claro, la norma lo dice que no se debe de coger esos insumos para ninguna otra cosa que no sea para un paro cardiorrespiratorio o para algún procedimiento de pacientes graves, ¿no? Entonces, por esa razón es que se recomienda que se verifique siempre, ¿no? También se debe verificar diariamente que el carro cuente con los elementos necesarios para su uso inmediato, ¿no? Contabilizar que no falte nada. Mensualmente se debe de verificar la fecha de vencimiento de los insumos. Cuando la apertura del carro es a veces ocasional, a veces no tenemos de repente muchos pacientes, no lo utilizamos, entonces es necesario. Vemos solamente están las ampollas ahí, hay 5 ampollas de acá, 6 ampollas pero no nos detenemos de repente a mirar la fecha de vencimiento. Y eso es bastante importante también. Por otro lado, eso es la parte externa, ¿no? Las recomendaciones que se les dé. Vamos a ver ahora cuál es la distribución interna de los compartimentos de este coche de par. En el primer cajón siempre van a ir los fármacos, todo lo que son medicamentos que se utilizan en el paro cardiorrespiratorio o en alguna otra urgencia, ¿no? En el segundo cajón vamos a encontrar jeringas, todo lo que es para canalizaciones de vías a boca, todo ello. En el tercer cajón, todos los materiales relacionados o necesarios para un soporte circulatorio. En el cuarto, todo lo que es requerido para el soporte ventilatorio. Y acá, en algunos coches lo dividen para intubación difícil y el otro para intubación normal, ¿no? Se dan casos a veces, casos especiales en algunos pacientes que hace que
intubación sea difícil, ¿no? Por ejemplo, aquellos pacientes que son un poco obesos, tienen cuello corto, entonces es un poco más difícil para la persona que lo realiza. La enfermera no hace la intubación. El que hace la intubación es el médico, generalmente el médico que tiene que estar capacitado. En este caso, en las emergencias, los emergenciólogos, ellos están eh, capacitados para realizar estos procedimientos. Si no lo hubiera, no hubiera emergenciólogos, a veces nosotros anteriormente no teníamos emergenciólogos. En la actualidad nosotros ya contamos con médicos emergenciólogos en el área donde yo trabajo, ¿no? ¿Quién hacía la intubación? Hacía anteriormente, cuando no había emergenciólogos, hacían los anestesiólogos. Teníamos que llamar al anestesiólogo para que venga a intubar a los pacientes. Imagínense, para que venga el anestesiólogo del quinto piso, viene corriendo con sus materiales, él mismo traía y realizaba la intubación. Se perdía tiempo valioso. Algunos médicos internistas, algunos también entuban, pero no entuban todos. Bien, vamos a ver entonces en este primer cajón. No es, digamos, una plantilla o algo que esto sí o sí debe contener, pero sí la mayoría o casi todos en este cuadro que ustedes pueden ver, sí son necesarios. Son todos los que se utilizan para la intubación endotraqueal y para la parada cardiorrespiratoria, ¿no? Eh, Acá están de manera ordenada, como ustedes pueden ver, desde de atrás hacia adelante y por orden alfabético, ¿no? Vamos a empezar ahí con la adrenalina. Ya ustedes la conocen a la adrenalina. En primer lugar, la estamos poniendo, es considerada como la estrella de la parada cardíaca, ¿no? Está indicado tanto en el soporte vital básico, como también en las taquicardias ventriculares, también está indicado en las fibrilaciones ventriculares, ¿no? Últimamente ya se utilizan también en las asistolias, ¿no? Este medicamento, esta adrenalina o también llamada epinefrina, siempre tiene que estar en un paro, en un coche de paro. Siempre, ¿no? Es el medicamento principal que utilizamos en parada cardiorrespiratoria. Luego tenemos ahí, por ejemplo, a la amiodarona, que la amiodarona es un antiarrítmico que se va a utilizar también en la parada cardiorrespiratoria, ¿no? Por otro lado, tenemos a la atropina, ¿no? La atropina se utiliza generalmente para las bradicardias, ¿verdad? Es un anticolinérgico que lo que va a hacer es aumentar o incrementar la frecuencia cardíaca. Tenemos adenosina, que también está utilizándose en las taquicardias supraventriculares. Tenemos por otro lado el cloruro de calcio. Este medicamento está directamente relacionado con el aumento de la contractibilidad cardíaca del corazón, del músculo cardíaco, ¿no? Del corazón. Es un inotrópico positivo que se utiliza también en casos de hipopotasemia, se utiliza en casos de hipocalcemia, ¿no? Tenemos el otro medicamento, el diazepam, que también ya lo conocemos, el diazepam, ¿no? ¿Verdad? Es una benzodiazepina. ¿Qué es lo que hace este medicamento? Se utiliza como anticonvulsivante. También se utiliza como relajante muscular, como sedante, como tranquilizante, pero tiene que estar también dentro de nuestro coche de paro. Tenemos la efedrina. Este medicamento se utiliza para incrementar o aumentar la presión arterial, ¿no? También es un broncodilatador y estimula el centro respiratorio. También tenemos el etomidato. El etomidato, esto es un medicamento que se utiliza para lograr, o tiene que ver en la inducción
inducción de la anestesia general. El flumazenilo es otro medicamento, es un antagonista que revierte el efecto de las benzodiazepinas, ¿no? A veces vienen intoxicados por benzodiazepinas, entonces también se coloca este medicamento, ¿no? Es para lograr el efecto del rebote. Tenemos que tener glucosas al 36%, ¿no? A veces llegan pacientes que hacen hasta un paro cardíaco producto de una eh, hipoglicemia, cuando la hipoglicemia es muy severa, ¿no? Eh, También se utiliza en los comas hepáticos, ¿cómo se llama? En la deshidratación hipertónica también se utiliza. Por otro lado, tenemos a la hidrocortisona. La hidrocortisona sabemos que es un corticoide de corta duración que se utiliza en los casos de asma, ¿no? En los pacientes asmáticos o también en pacientes con shock anafiláctico, ¿verdad? Shock anafiláctico. Tenemos a la ketamina. La ketamina sabemos que es un anestésico de efecto muy rápido, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con esta ketamina porque tiene la característica de ser disociativo, ¿no? Y lo que va a generar es sedación en el paciente. También se utiliza en algunas oportunidades, se han utilizado para la intubación endotraqueal, ¿no? Por otro lado, tenemos a la lidocaína al 2%, también se utiliza como un antiarrítmico, ¿no? Lo utilizamos a veces en el paro cardiorrespiratorio, suele utilizarse también a veces la miodarona no nos hace efecto, entonces se toma como segunda opción también la lidocaína al 2%. Por otro lado, tenemos al midazolam. El midazolam, que también es un medicamento que debe de estar en el coche de paro porque es un sedante que se va a utilizar como hipnótico, ¿no? También es considerado como una benzodiazepina, ¿no? Es un medicamento que va a hacer en el paciente, va a ocasionar inducción, ¿no? En el momento de la intubación. Son medicamentos de elección para para los pacientes que van a entrar en ventilador mecánico, incluso porque se logra la pseudoanalgesia, ¿no? Uno de ellos es el midazolam. También tenemos la naloxona, que se utiliza como un antagonista de las intoxicaciones por opiáceos. El fentanilo o fentanés, ¿no? Es otro de los medicamentos que no deben faltar en un coche de paro. Se utilizan bastante en el momento para la intubación endotraqueal, ¿no? Es un analgésico opioide, se utiliza para la intubación endotraqueal, se utiliza también como un medicamento de elección, ¿no? Igual que el propofol al 1%, que también es un medicamento de elección en las intubaciones endotraqueales, tiene también un efecto hipnótico, ¿no? Es un anestésico, podría decirse, de acción corta y de inicio o de comienzo rápido, ¿no? Tenemos la metilprednisolona, que también es un corticoide parecido a la hidrocortisona, que se utiliza en shock anafiláctico, en edema laríngeo, ¿no? Y finalmente tenemos el rocuronio que es un bloqueante neuromuscular no despolarizante. Se utiliza para relajar al paciente en algunas ocasiones. A veces lo utilizan también en algunas oportunidades en la intubación endotraqueal. Entonces, esos medicamentos son los que no deben de faltar en un coche de paro. Pueden agregar de repente algunos otros medicamentos dependiendo de las características o el tipo de patologías o de pacientes o incluso hasta del profesional médico que trabaja y él pues opina de que deben haber otros medicamentos. Pero como les repito, son los básicos, lo básico que debe de contener un coche de paro.
¿no? Eso va en el primer cajón, todo lo que son fármacos, ¿no? En el segundo cajón vamos a encontrar todo el material de jeringas, las jeringas de 20 centímetros, de 10 centímetros, de 5 centímetros, debemos tener de todos los números, incluso hasta de 1 centímetro, ¿no? Vamos a tener los sistemas de sueros, o sea, los equipos de venoclisis, ¿no? Jeringas, llaves y tapones, llaves de triple vía, los abocados, tenemos que tener los esparadrapos, las agujas de precarga, los sueros fisiológicos, ¿no? Algunas vendas, compresores o apósitos de las vías, todo ello se ubica en el segundo cajón, ¿no? Y todo eso tenemos que conocerlo, tenemos nosotros que saber dónde está cada material para no perder el tiempo y directamente ir cuando lo necesitemos. En el tercer cajón es todo lo relacionado al soporte circulatorio. Acá vamos a encontrar sistemas de infusión, o sea, los macro goteros. Vamos a tener medicamentos, vamos a tener expansores plasmáticos, vamos a tener poligelina, ¿no? Que son expansores plasmáticos. Vamos a tener también en este mismo cajón, el tercer cajón, son las poligelinas. Las gelatinas succinadas son las poligelinas, ¿no? Los bicarbonatos, sueros fisiológicos, o sea, todo lo que son soluciones, como le digo, expansores, de preferencia los expansores plasmáticos, ¿no? En el tercer cajón. En el cuarto cajón, todo lo que es soporte ventilatorio, ¿no? Un set de cricotiroidectomía, ¿no? En este caso, para realizar de repente una traqueostomía de emergencia, si es que se necesita, ¿no? Todos los materiales tenemos que tener mascarillas laringias, tenemos que tener pinzas Magil para poder realizar el médico lo realiza también ese procedimiento que son la cricotiroidectomía, ¿no? También tenemos estos videolaningoscopios, ¿no? Que son ya bastante son materiales nuevos, al menos en nosotros, ¿no? Eh, porque nunca teníamos estos materiales. Cada día, va pasando el tiempo, se van adquiriendo estos materiales que van a mejorar en cada institución, ¿verdad? Con palas desechables, ya con sus números. Tiene que haber también el laringoscopio con todas sus hojas, ¿no? Sus hojas de diferentes tamaños, porque todos los pacientes no tienen las mismas medidas o características. Como les repito, a veces hay pacientes que tienen cuello corto, necesitan una pala más pequeño, algunos una más larga, ¿no? O algunos una pala curva, otros una pala recta, ¿no? Siempre deben haber pilas para este laringoscopio, ¿no? Porque en la mayoría de veces ese laringoscopio queda con las pilas ya colocadas para no perder el tiempo y tenerlo a la mano todo, ¿no? Entonces, a veces ni se utiliza y las pilas ya se bajaron, hay que cambiarlas. Siempre tenemos que tener pilas también en ese momento, ¿no? Tenemos que tener mascarillas de reservorio, tenemos que tener todo lo que es agarraderas, o sea, todos ¿cómo se llaman? Las cintas para poder de soporte, darle soporte a los tubos, ¿no? Todo ello. O sea, los pasadores que se necesitan. Todo debe estar en este cajón número 4. Los tubos de mayo, que son los hueves, ¿no? De diferentes tamaños también. También esto debe tener ahí, deben estar en el cajón número 4. Mascarillas también, generalmente las mascarillas N95 son las que se utilizan, ¿no? En otros lugares de repente tienen otras mucho mejores, pero nosotros las N95 que son para el personal, incluso los lentes para el personal para evitar alguna contaminación, producto de alguna salpicadura, ¿no? En el momento de la intubación, ¿no? Las gafas de protección o los lentes.
Todo eso está dentro del cuarto cajón de soporte ventilatorio, ¿no? Campos fenestrados, campos estériles, ¿no? Tubos orofaringeos de diferente tamaño, ¿no? Los más utilizados en el adulto no debe de faltar un 7,5, un 8, que son los que más se utilizan en los adultos, ¿no? Y en los niños, pues un 5, un 4, dependiendo de la edad. Tenemos que tener el ambú, que lo conocemos nosotros con ese nombre, ambú, pero en realidad es la mascarilla el resucitador, la mascarilla de resucitación, ¿no? Que es el famoso ambú, que es el balón resucitador, ese es su nombre de ese dispositivo, ¿no? Que yo desde que empecé a estudiar o a hacer mis prácticas siempre, y hasta ahora siempre dice, pásame el ambú, el ambú, el ambú, ¿no? Pero es la marca, ambú es la marca de estos dispositivos, que son los balones resucitadores, ¿no? Sondas de aspiración de diferentes calibres, ¿no? Y el estetoscopio, ¿no? El estetoscopio es un fonendoscopio, pero en realidad es un estetoscopio, ¿no? Por ahí tenemos también algunas sondas acanaladas, acodadas para administrar oxígeno, ¿no? Hay unas guías, estas de acá, lo que les estoy mostrando, que dice es un Edgeman, son guías que utiliza el médico para colocar el tubo, ¿no? Para que le sea más fácil colocar el tubo más rápido. Bien. Ahí vemos también en las partes laterales hay ciertos contenedores que también nos pueden ayudar a colocar algunos materiales, ¿no? Pero lo principal son los 4 cajones y los materiales que deben ir, ¿no? Ya lo demás, esto ya se puede, de acuerdo a a cómo uno maneje esto, en cada hospital pueden esto adecuarse. Las ruedas que deben ser silenciosas definitivamente, ¿no? Bueno, vamos a ver también de repente para tener de repente un poquito para conocer todo esto, ¿de quién es la responsabilidad de este coche de paro? Este coche de paro, la responsabilidad es de un equipo, ¿no? Y un gran equipo, grande es el equipo que es responsable. Está definitivamente el jefe, los jefes, el jefe del servicio de farmacia, el jefe del servicio de emergencia, o puede ser de repente de la UCI, ¿no? Si es que se tratara de la UCI, el químico farmacéutico y el personal de enfermería. Las enfermeras juegan un rol muy importante en como responsables, ¿no? De este coche de paro, ¿no? Porque el químico farmacéutico son los que ellos se encargan también de revisarlo mensualmente, hacen la revisión de los medicamentos, a veces cuando se desabastecen, ¿no? Y por decir, ¿no? Y sucede muchas veces que nosotros llega el paciente, nosotros actuamos inmediatamente y después vamos recuperando los medicamentos, ¿no? Hay casos de algunos pacientes que no lo consiguen o simplemente no nos devuelven porque les faltó dinero, porque acá en esta farmacia no hubo por el CIS y le pidieron que compre y no lo compró. Entonces, ¿qué hacemos? Es responsabilidad de farmacia de proveernos esos materiales. Sin embargo, a veces en la realidad, eso es lo que dice la norma técnica. Sin embargo, en la realidad a veces no sucede eso, ¿no? Enfermería tiene que estar viendo la manera de cómo estoquearse nuevamente de esos medicamentos para poderlos tener completos, ¿no? Pero en realidad la responsabilidad sí son de farmacia. Vamos de repente tocar también algún poquito acerca de la norma técnica de las disposiciones que ya están dadas, ¿no? Y que si es que no se cumplen, ¿no? Se dice que somos sujetos de sanciones, ¿no? Por ejemplo, de la ubicación y de la seguridad de este coche de paro. Se dice que la ubicación del coche de paro debe ser establecida por el jefe del servicio asistencial, siendo de fácil acceso y sin obstrucción o dificultad para su desplazamiento, ¿no?
sea, no tenemos que poner cosas delante, por ejemplo, una aspiradora, de repente una bomba de infusión delante de este coche. Este coche tiene que estar libre, ¿no? Para poder nosotros en una emergencia sacarlo a donde, a donde se requiera. Por decir, yo tengo ya, generalmente este coche nosotros, por ejemplo, en mi servicio lo tenemos en la área de trauma shock, ¿no? Pero cuando yo tengo un paciente, por decir, coincide, que tenemos un paciente ahí que está en esa cama, entonces me llega una emergencia y necesitan, está en paro cardíaco y necesitan hacer la reanimación. No podemos ingresar a ese paciente en esa área de trauma shock porque está ocupada. Entonces, inmediatamente ese coche de paro tiene que salir, inmediatamente sale a buscar un lugar donde el paciente se le pueda brindar todo el RCP, ¿no? Ahí se llevan todos los materiales. Nosotros no a veces tratamos de amontonar al coche de paro todo lo que de repente nos sugiere incluso la norma técnica, pero aunque la norma técnica es muy flexible, dice que también podemos colocar algunas cosas en otros coches, ¿no? Nosotros tenemos a veces, por ejemplo, el laringoscopio no lo tenemos dentro del coche, lo tenemos en otra mesita, ¿no? En otra mesita donde nos es más factible a nosotros el trabajo. O sea, por eso es importante que nos adecuamos de acuerdo a cómo el personal, cómo va a trabajar de la mejor manera, ¿no? Dice, la ubicación del coche de paro debe ser de conocimiento obligatorio por todo el personal que labora en el servicio asistencial. No puede ser de que venga una persona, se dé un paro cardíaco y no sepa dónde está ubicado ese coche. A veces hay personal nuevo que rotan, porque eso se da a veces, pero ese personal nuevo es como un protocolo que tiene que tener su primer día, tiene que empaparse y tiene que recorrer todo el servicio en las primeras horas para conocer dónde se ubican las cosas, ¿no? Dónde están los medicamentos, dónde están, ¿no? Y tiene que saber dónde está ese coche. Es obligatorio. El coche de paro debe permanecer con precinto de seguridad sellado, garantizando la seguridad y la custodia de los elementos contenidos. Imagínense, ¿no? Tiene que estar sellado, tiene un precinto que se le presiona y no se pueden abrir los cajones. No necesito ponerle llave, ¿no? Pero hay gente que lo conoce y lo abre y a veces sacan, ¿no? A veces uno va, no encuentra ningún abogado porque afuera le llegaron emergencias y necesitaron abogados, y se olvidaron ¿cómo se llama? De regresarlo, ¿no? De volverlo a equipar y ya, para el otro turno no hubo ningún abogado, ¿no? Por eso que es importante revisar, se tiene que revisar antes de ponerse a trabajar, hay que revisar todo su material porque nos agarran las urgencias, las emergencias nos agarran. Imagínense, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que quedamos más? Somos nosotros, porque nos vamos a demorar, vamos a estresarnos, vamos a correr en ese momento para buscar un abogado, ¿no? Entonces, pero se dan situaciones así, ¿no? Dice, debe verificarse de manera sistemática que el dispositivo de seguridad pueda ser abierto sin dificultad, en el caso de ser necesario para la atención de una emergencia, ¿no? También puede ocurrir de que se cierre y que no se pueda abrir, ¿no? Por eso que es muy necesario. Esos coches de paro tienen que estar siendo revisados permanentemente, ¿no? Permanentemente. No está permitido bajo ninguna circunstancia la utilización de los medicamentos, dispositivos médicos o de cualquier otro medio contenido en el coche de paro para otra finalidad, ¿no? Como les decía, si yo requiero pues un abogado porque tengo una emergencia, la norma me dice claramente que yo no debo de sacar de ahí nada, bajo ninguna circunstancia debo de sacar material de ahí si es que no fuera para un paro cardiorrespiratorio.
Entonces tendría que buscarlo por otros lugares, pero a veces por la facilidad, por la rapidez, se sacan, ¿no? Y es una cosa que nosotros tenemos que tenerlo esto bastante presente y acostumbrarnos a trabajar de acuerdo a como nos está diciendo la norma, ¿no? La norma técnica. No está permitido bueno, de faltar algún componente del coche de paro, se levanta una acta que será firmada por el personal profesional de turno responsable del servicio y que está presente en la revisión, entregando dicha acta a los jefes del departamento correspondiente para las sanciones que correspondientes, ¿no? Imagínense. Eso es lo que dice la norma, que cuando hay falta de algo, se debe levantar una acta. O sea, por ejemplo, si es que en mi turno yo entro y me han sacado algún material y entro y en ese ratito me cae de repente una supervisión y me encuentra con con esos materiales que faltantes, entonces me van a levantar un acta. ¿Y quién va a ser la sancionada? Yo, ¿no? Entonces, tenemos que tener bastante cuidado en estos casos. Otras de repente disposiciones tenemos de los medicamentos y de los dispositivos médicos. Los medicamentos y los dispositivos médicos deben estar descritos con su nombre genérico, químico, con la presentación y la cantidad en el coche de par, ¿no? O sea, ¿cuántos medicamentos? O sea, por decir adrenalinas, ¿no? Adrenalinas, 10 adrenalinas, ahí debe estar entre paréntesis 10, ¿no? La persona que está entrando tiene que revisar que tiene que haber 10 adrenalinas. Los productos farmacéuticos, los insumos y otros medios que formen parte del coche de paro serán almacenados en las gavetas del mismo, los cuales deberán contar con subdivisiones debidamente etiquetadas según producto farmacéutico, perdón, o dispositivo médico que contenga, siendo la rotulación de fácil lectura, ¿no? O sea, ya lo hemos visto cómo son por dentro estos coches de paro, ¿no? Que tienen sus divisiones y tienen que estar rotuladas, donde dice jeringas de 20, jeringas de 10, todo debe estar así, ¿no? Los cambios en la lista y la existencia de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos que están dispuestos en el coche de paro solo serán realizados por el comité de farmacia, ¿no? Cualquier cambio que hagan de estos productos, de los medicamentos, esto es responsabilidad o lo pueden realizar solamente ellos, ¿no? Por ejemplo, si ya hasta que se va a vencer en unos días, ellos los tienen que cambiar, pero el personal de enfermería tiene que colocarle un color. Ya vamos a ver la semaforización de los medicamentos, en el cual por el tiempo de vencimiento que tiene, le vamos a colocar los colores, ya sea rojo, amarillo o verde, ¿no? Cuando ya están en rojo, ya es algo, sabemos que en el semáforo es peligro, ¿no? Entonces, ahí igual, esos medicamentos ya están por vencer, entonces ya ellos ya están en alerta para poder hacer los cambios, tienen su tiempo, ¿no? Los cambios, dice, los productos farmacéuticos y dispositivos médicos que están dispuestos en el coche de paro serán aquellos que son indispensables para la atención inmediata de una parada cardiorrespiratoria, de un shock de cualquier etiología, que puede ser un shock hipovolémico, un shock neurogénico, un shock anafiláctico, ¿no? Y una condición de morbilidad grave. Entonces, eh, solamente irán ese tipo de medicamentos, ¿no? Para este tipo de casos. Como les decía, a veces, anteriormente yo recuerdo, ¿no? Que al inicio, siempre, cada día se va aprendiendo más y, ¿no? Nosotros en el coche de paro teníamos furosemida, teníamos ceftriaxona, clindamicina, todo
los antibióticos. Esos medicamentos no deben estar ahí. De repente tienen que estar en otro lugar, en un almacén donde nosotros tengamos también un stock de medicamentos para las otras patologías, pero no en estos coches de paro. Este tipo de coches de paro solamente son medicamentos utilizados para los pacientes que llegan o hacen un paro cardiorrespiratorio, ¿no? También los shock de diversa etiología, que también son esto de cuidado, ¿no? Y alguna morbilidad grave. El coche de paro solo será abierto en qué circunstancias. Nos repite la norma, ¿no? Nos repite claramente de que para la atención de un paciente en situación de parada cardiorrespiratoria, shock, perdón, ahí está mal escrito, un shock de cualquier etiología u otra condición de morbilidad, puede ser una morbilidad materna extrema, o sea, para las gestantes, o también alguna morbilidad grave. Para esos casos, solamente será abierto, ¿no? Para la reposición de los productos y medios que hayan sido utilizados en la atención de un paciente. Obviamente, si he utilizado, tengo que abrir ese coche para poder reponer todos los productos que de repente pude utilizarlo y que amerita inmediatamente que sean repuestos. También para la verificación del stock, para las fechas de vencimiento de los medicamentos y las condiciones de almacenamiento que tienen estos medicamentos, ¿no? También casos de que se detecte rotura o sello de seguridad, ¿no? También se abren estos coches de paro. En caso de visitas inopinadas de supervisión, las rondas de seguridad del paciente, ¿no? Últimamente, o sea, hay bastante ¿qué les digo? Supervisiones que nos están realizando. No sé si en otros hospitales, pero en mi hospital, mi experiencia, les comento, estamos siendo supervisadas de manera continua en varios aspectos, no solamente en esto del coche de paro, sino también hasta en el lavado de manos que la enfermera realiza, ¿no? Nos están observando y si nosotros esto no cumplimos con las normas, pues nos caen nuestras llamadas de atención, ¿no? Primero son verbales y si nosotros incidimos en esto, ya nos hacen la llamada de atención por escrito, ¿no? Y si volvemos a persistir, ya pues irá a nuestro legal o nos pasarán a control interno, ¿no? Entonces, eso se está ya dando en la actualidad, ¿no? De la revisión y provisión del coche de paro. La revisión y provisión del coche de paro se refiere a la provisión, o sea, quién nos va a dar los medicamentos en el caso de que los pacientes que prestamos no nos devuelven, ¿no? Es la responsabilidad de farmacia, como les decía, ¿no? Farmacia tiene la obligación de reponer esos medicamentos, ¿no? Por la institución. La jefatura del servicio de farmacia designará a personas encargadas de la revisión y reposición de los productos en los coches de paro. Ellos frecuentemente, lo recomendable es que se haga una vez al mes, ¿no? Pero a veces acuden los farmacéuticos a revisar también, a veces lo hacen cada 15 días, ¿no? La revisión tendrá en cuenta los siguientes aspectos. ¿Qué es lo que van a revisar? Integridad de los medicamentos. Tienen que tener sello de seguridad, no solo de los medicamentos, sino también hasta de las jeringas, ¿no? De los tubos endotraqueales, de los tubos de Mayo, eh, ¿no? Que tiene que tener el sello de seguridad y o cerradura del coche de paro. Existencia si es que contiene la cantidad establecida en número de unidades en cada dispositivo médico, medicamento y equipos médicos. O sea, si digo que tengo 10 adrenalinas, tienen que estar las 10 adrenalinas ahí, ¿no? Ellos son los que verifican. Si hay faltantes, inmediatamente ellos informan y inmediatamente se tiene que reponer si es que la enfermera esto no lo ha hecho, pero generalmente no sucede eso. Ya la enfermera está encargada hay una enfermera que trabaja en el área de traumashock y ella es la que se encarga de hacer todo eso, todos los días. Protección de la luz.
perdón, caducidad. Se comprobará que todo dispositivo o medicamento que posea caducidad esté dentro del periodo de seguridad. La reposición por caducidad se solicitará 3 meses antes de la fecha de vencimiento del producto a farmacia, ¿no? Protección de la luz, se comprobarán los medicamentos fotosensibles, si es que hubieran, ¿no? Que deben estar protegidos de la luz natural y artificial para evitar su deterioro. Pueden envolverse en papel aluminio o cartón o con un envoltorio opaco, ¿no? Es en aquellos medicamentos que, pues, que tienen una fotosensibilidad. El servicio de farmacia verificará mensualmente el stock, las condiciones de almacenamiento, la caducidad de los medicamentos o de todos los productos, realizando la reposición de aquellos que sean necesarios. Para conocimiento también se hace ¿cómo se llama? Una revisión que se llama la semaforización, ¿no? La semaforización de los medicamentos, no solo de los medicamentos, sino también del mismo coche de paro. ¿Qué cosa es la semaforización, no? Es una herramienta que nos va a permitir determinar el momento oportuno que los medicamentos o los materiales que estén próximos a vencerse, permitiendo del mismo modo ejercer pues un control con los medicamentos de baja rotación, ¿no? Por ejemplo, acá es la semaforización externa del del coche de paro, ¿no? Le colocan, y eso lo hace farmacia también, le colocan un sticker de color verde. ¿Y qué nos indica cuando está con el sticker verde? El criterio que valoran acá es que el carro de paro está sin novedades, o sea, está completo, no le falta nada, entonces le colocan una cinta verde, un sticker verde, color verde. Le colocan un sticker amarillo cuando el carro de paro dice está con ciertas novedades, ¿no? De repente se encuentra en medicamentos, algunos insumos que están en proceso de reposición para garantizar el stock mínimo, ¿no? Es decir, de repente hay algún faltante, ¿no? Y nos da un tiempo de 8 horas farmacia para poder reponerlo inmediatamente, ¿no? Y cuando le colocan el sticker rojo significa que, pues, el coche de paro está con novedades prioritarias, es decir, que hay falta de medicamentos o insumos, eh, ¿no? De tal manera dice que no se puede garantizar la atención segura en el caso de una emergencia que tenga, ¿no? La reposición debe ser de manera inmediata. No hay tiempo que nos dan para poder completar todos los materiales. Y con respecto a los medicamentos, también es importante y nosotros lo trabajamos, también le ponemos un sticker arriba, en cualquier lado de las ampollitas, le colocamos los colores, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, el color verde, cuando son medicamentos que ya todavía van a vencer dentro de un año o a veces más de un año, ¿no? Amarillo le ponemos cuando va a vencer entre 6 a 11 meses y rojo cuando va a vencer en menos de 6 meses, ¿no? Entonces, eso también se maneja, o también ¿cómo se llama? Lo supervisan y nos están obligando prácticamente para manejarlo de esa manera. Bueno, hasta acá, de repente he podido traerles acerca de lo que es el coche de paro. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, me la pueden hacer.
colegas. Chicos, colegas, ¿me escuchan?
Colegas, ¿me escuchan? Buenas noches, licenciada. ¿Sí se escucha? Bueno, personalmente yo no tengo dudas, me ha quedado bien, ha estado muy buena la exposición. No sé, mis colegas, tal vez alguna pregunta. Bueno, disculpen, como se han quedado calladitas, pensé que no me escuchaba. Bueno, muchas gracias. A ver, Muy bien. Muy bien, muchas gracias, maestra. Creo que no hay más preguntas. bueno, sí, al parecer no tienen preguntas. Les agradezco a todos ustedes por haberme permitido esta vez estar nuevamente con ustedes. Muy bien, maestra. Muchas gracias por su ponencia de esta noche y, bueno, también agradecerles a todos por su participación. Hasta otra oportunidad. Ok, muchas gracias.